con ustedes, hermanos, que hayan tenido unas felices fiestas, hermanos, una feliz Navidad, que Dios nos siga bendiciendo en gran manera, hermanos. Amén, hermanos. Qué impresionante es poner todo en las manos de Dios y depender de Él para cada cosa y cada situación, y de verdad que eso nos deja una bendición muy grande. Vaya buscando en su Biblia, hermanos, Éxodo 20:16, hermanos. Éxodo 20:16. Amén, hermanos. Amén. Híjole, qué impresionante la presencia del Señor en este lugar, de verdad. ¿Ya tiene su versículo, hermanos? Éxodo 20:16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén, hermanos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Puede sentarse, amados hermanos. Esta palabra está, a mí se me hizo muy fuerte y de verdad me sigue confrontando el Señor hasta el día de hoy. Pero veamos qué significa Éxodo 20:16, hermanos. ¿Cuál es su importancia y qué podemos aprender de este versículo, hermanos? En el libro de Éxodo encontramos uno de los mandamientos más importantes que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, y hablamos del 9º mandamiento, que dice: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. En esta mañana hablaremos sobre el significado de este mandamiento, de su importancia y cómo puede aplicarse a nuestra vida, hermanos. Y es importante entender qué significa falso testimonio. Y se refiere a hablar falsedades sobre otra persona, hermanos, dañando su reputación o su bienestar. Y esto no solo puede ser verbal, hermanos, sino que también en forma escrita, y eso se conoce como una difamación. Y es importante notar que el término prójimo en este mandamiento se refiere a cualquier persona, no solo amigos, familiares, vecinos, sino a cualquier persona, hermanos. Este mandamiento tiene diferentes implicaciones en la realidad actual. Por un lado, se relaciona con el mundo legal, donde el falso testimonio puede generar juicios injustos y condenar a personas inocentes, como lo fue el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando vinieron los 2 testigos falsos. Dice en Mateo 26:60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Amén, hermanos. También tiene implicaciones en el ámbito personal, ya que difundir rumores, calumnias o mentiras pueden destrozar relaciones y dañar a personas emocionalmente, hermanos. La Biblia dice en Éxodo 23:1, no digas mentiras de los demás. Si vas a ser testigo en un juicio, no te asocies con el perverso para dar testimonios falsos. Qué impresionante, hermanos. Este mandamiento es muy importante porque se trata de proteger la integridad y la dignidad de las personas. La calumnia, la difamación y todo el tipo de falsas acusaciones puede destruir la vida, hermanos, la carrera y relaciones de una persona. Es importante entender que las palabras tienen poder, hermanos, y pueden ser usadas para edificar o para destruir. El falso testimonio también puede alejarnos de Dios, hermanos. Porque si vemos en Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Además, la mentira es una de las obras de la carne, hermanos, que Dios aborrece, lo que significa que es algo que debemos evitar en nuestra vida como cristianos. Amén, hermanos. La Biblia dice en Proverbios 6, 16, 17, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Y hoy quiero preguntarles, hermanos, ¿qué pide el 9º mandamiento? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el 9º mandamiento? Que no se levanten falsos testimonios contra nadie, que no interpretemos mal las palabras de los demás,
que no sea ni detractor, que no seamos ni calumniadores, que nos ayude, que no ayude a condenar a nadie temerariamente y sin haberle escuchado, que huya de toda clase de mentira y engaño como obras propias del diablo si no queremos provocar a nuestro Dios a ira contra nosotros. Que en los juicios como en cualquier otra ocasión amemos la verdad, la anunciemos y la confesemos sinceramente, hermanos. Y por último, que procuremos que todas nuestras fuerzas sea defender la honra y reputación de nuestro prójimo. Amén, hermanos. Amén. Y en relación con el mandamiento de nuestro Señor en el noveno mandamiento y con lo que Dios nos habla en su palabra y con la ayuda del Señor, les voy a hablar de 3 puntos, hermanos. Y el primer punto para no transgredir este mandamiento es nuestra lengua, hermanos. Nuestra lengua. Dios nos creó con varios dones, hermanos. Y uno de estos preciosos dones es la capacidad de ver. A Dios le ha agradado darnos a ti, a mí, a ustedes, 2 ojos para poder ver su creación. Pero Dios también nos ha dado a nosotros el don de poder hablar, hermanos, de poder comunicarnos unos con otros. Por eso nos dotó de una lengua, hermanos. Qué regalo tan precioso de parte de Dios para nuestras vidas. Y como tenemos lengua, hermanos, podemos compartir nuestros pensamientos y expresar nuestros sentimientos. Con nuestra lengua, hermanos, podemos orar, cantar y alabar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Debido a que Dios nos ha dado una lengua, podemos escuchar las predicaciones del Evangelio. Qué impresionante, hermanos. Pero esta mañana hablaremos de nuestra lengua. Y a lo mejor te preguntarás ¿por qué? Pues porque el mandamiento que consideramos hoy es transgredido a veces por nuestra lengua. Santiago escribió que la lengua es pequeña, pero poderosa, hermanos. Lo dice en Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran voz que enciende un pequeño fuego. Qué impresionante. Para mostrar que aunque la lengua es pequeña, pero poderosa, Santiago la compara con un artefacto llamado freno, que se suele emplear en la boca de los caballos. Los caballos son animales grandes y poderosos. ¿Y cómo se controlan? Con un pequeño freno en la boca, hermanos, se controla un caballo grande. Santiago 3:3 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago también compara la lengua con el timón de un barco. Un barco enorme es girado por un timón relativamente pequeño. Dice en Santiago 3:4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Amén, hermanos. Un timón es pequeño, un freno de caballo es aún más pequeño, y eso domina cosas grandes. Amén. Un pequeño freno puede controlar un caballo grande, y un pequeño timón puede girar un barco tan grande. Entonces, las cosas pequeñas pueden tener mucho poder, hermanos. Y la lengua es pequeña, pero poderosa. La lengua tiene el poder de hacer el bien, pero también de hacer el mal. La lengua se puede utilizar para enseñar, hermanos, para impartir conocimiento, para dar consuelo y para hablar con amor a nuestro prójimo. Proverbios 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y Proverbios 10:20 dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Qué impresionante, qué gran don nos ha dado el Señor. Pensemos en la lengua del apóstol Pedro, hermanos, cuando predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés, y miles de personas fueron salvas. Todas estas personas oyeron predicar el evangelio y fueron bendecidas para su salvación. Qué impresionante, qué cosas grandes podemos hacer con nuestra lengua, y Dios puede usar la lengua de cualquier persona para salvar a los que son pecadores. Amados hermanos, la lengua se puede usar para bien y se puede usar para mal.
Qué dolor podemos causarle a alguien con nuestra lengua, hermanos. Y qué bendición podemos causarle a alguien con nuestra lengua, hermanos. La lengua es pequeña pero poderosa. La lengua puede destruir amistades, familias e iglesias, pero también puede unir amistades, familias y unir a la iglesia. Con nuestra lengua podemos lastimarnos unos a otros, pero también podemos bendecirnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, levantarnos, animarnos unos a otros, hermanos. Qué increíble daño puede hacer nuestra pequeña lengua. Un pequeño cerillo, hermanos, puede incendiar una ciudad entera. Qué daño ocasionaría, hermanos. Y de la misma manera, nuestra lengua puede causar enormes daños. Santiago compara nuestra lengua con el fuego también, porque dice Santiago 3, del 5 al 6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego y puede ser una lengua en un mundo de maldad, hermanos. La lengua está puesta en nuestros miembros y también puede contaminar nuestro cuerpo, hermanos. Entonces, Santiago compara la lengua con un freno en la boca de un caballo, con un timón de un barco, con un fuego, hermanos. Y luego también la compara con una bestia salvaje. Dice Santiago 3 del 7 al 8, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal. Qué impresionante, hermanos. La lengua es pequeña pero poderosa. Dice Santiago también en el capítulo 3, versículos 9 al 10, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, hermanos, proceden bendición y maldición. Y esto no debe de ser así, hermanos. Con nuestra lengua cantamos alabanzas, oramos a Dios. Con nuestra lengua podemos compartir el precioso evangelio con los demás. Sin embargo, con la misma lengua a veces hablamos de los demás, o peor aún, hablamos a espaldas de los demás, señalamos, criticamos y probablemente hasta hablemos cosas dañinas para los demás, que es nuestro hermano, nuestro prójimo, familia, amigos, cualquier persona, hermanos. Y a veces yo me pregunto que el problema está más allá de nuestra lengua, hermanos. El problema probablemente esté en nuestro corazón, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo dice en Marcos 7, 21 al 22, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes y el orgullo y la falta de juicio. Amado hermano, nuestra lengua es pequeña, pero muy poderosa, y todo lo que hablemos con ella proviene de nuestro corazón. Amén, hermanos. Todo lo que hablemos proviene de nuestro corazón. Y esto nos lleva al siguiente punto: las transgresiones que causamos por nuestra lengua. Dios nos dice, hermanos, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y cómo transgredimos nosotros el 9º mandamiento? De una manera sencilla, a veces de ser un testigo falso, hermanos. En un tribunal hay un juez, una persona que ha sido acusada de un delito, tiene unos testigos, y puede haber testigos que digan la verdad y otros que mientan. A estos se les llama testigos falsos. En la época de los judíos, hermanos, no tenían tribunales como los que tenemos nosotros en la actualidad. En estos tribunales todo dependía de lo que declararan los testigos. Por ejemplo, según el testimonio de 2 o 3 testigos, una persona podría ser condenada a muerte, hermanos. Y lo dice Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Qué responsabilidad, hermanos, tenemos en decir la verdad con amor al prójimo, hermanos. Qué responsabilidad tenemos de hablar de nuestro prójimo.
¿Qué mal podría causar un testigo falso, hermanos? Podría ser responsable de la muerte de alguien, a lo mejor muerte espiritual, a lo mejor muerte de ya no quiero ir a la iglesia porque hablaron mal de mí, ya no quiero ir a la iglesia porque pedí un consejo y me lo dieron mal. ¿Qué poder tenemos con la lengua y qué responsabilidad tenemos en nuestra iglesia con nuestra lengua, hermanos? Por lo tanto, si alguien era testigo falso, debía ser castigado con el mismo castigo que recibiría o recibió al acusarlo. Y esto me confrontó, hermanos, porque a veces hablamos mal de otras personas y a veces nos va mal también a nosotros. Nosotros pagamos lo que hicimos. Y si la otra persona se alejó, si otra persona está triste, sentida, híjole, creo que recibimos lo mismo, hermanos. Dice Deuteronomio 19 al 18, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Híjole, hermanos, así es como transgredimos el 9º mandamiento por ser un testigo falso, por hablar mal del prójimo y sin fundamento alguno. Yo me pregunto, ¿alguna vez hemos hecho esto, hermanos? ¿Alguna vez hemos sido falsos testigos? Si no lo hicimos, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, pero si alguna vez lo hicimos, pidamos perdón a Dios, hermanos. Es justo pedirle perdón a Dios, porque Dios odia los labios mentirosos. La Biblia lo dice en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad con su contentamiento. Qué impresionante, hermanos. ¿Y cuáles son algunas desobediencias que hacemos contra este mandamiento? Diré algunas. Por ejemplo, torciendo la verdad, hermanos. Por ejemplo, cuando alguien dice algo y nosotros compartimos esa información, pero la cambiamos un poco. No contamos los hechos como son o como fueron, y a veces añadimos nuestra propia opinión. A veces añadimos nuestro propio pensar, el yo creo, el yo pienso, el a lo mejor. Eso está mal, hermanos. Esto es pecado, esto es mentira. Esto no es amar al prójimo. Esto es una calumnia contra el prójimo. Dice Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es un necio. Híjole, qué tremendo, hermanos. Susurrar o chismear sobre otra persona también está mal. Dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Dice Proverbios 26:20, sin leña apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Híjole, qué impresionante, hermanos. Lo que se comparte probablemente puede ser la verdad, pero también puede ser pecaminoso. Y nos preguntaremos por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Es por amor hacia el hermano, hacia la hermana, o es por odio lo que compartimos de los demás? ¿Lo hacemos para dañar su reputación o para bendecir su persona, su reputación? Vemos que en Proverbio 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor encubrirá todas las faltas. Qué impresionante, hermanos. Así es como transgredimos el 9º mandamiento. Todas las mentiras, hermanos, tanto grandes como pequeñas, están mal. Y yo tenía la costumbre de decir hace años, tú eres una mentirita piadosa, pero me di cuenta que eso es desobediencia a un mandato de Dios. No hay mentiras chiquitas ni mentiras grandes. Para Dios está mal. Amén, hermanos, porque vemos que dice en su palabra, en Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Qué interesante, hermanos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Híjole, qué impresionante. No debemos de transgredir el 9º mandamiento. No debemos decir una mentira.
Y amados hermanos, ¿quién no es culpable de pecar contra este mandamiento? Yo creo que todos somos culpables, hermanos. Todos, no hay nadie perfecto. Pero debemos de ponernos a cuentas con el Señor y con aquellos a quienes hemos mentido alguna vez. Hoy les pregunto, hermanos, ¿deseamos vivir en obediencia al Señor? Pedimos gracia cada día a Dios para usar nuestra lengua para la gloria de Dios, para hablar la verdad a todo mundo. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Los hijos del diablo viven en engaño y están bajo la ira de Dios, pero los hijos de Dios caen y cometen pecado de engaño, pero somos llevados al arrepentimiento, hermanos, y somos libres de la ira de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Consideremos estos dos ejemplos de la Biblia. Primeramente, el apóstol Pedro mintió cuando negó al Señor Jesucristo, porque dijo que no lo conocía. Pedro mintió, y cuando el Señor Jesucristo miró a Pedro, Pedro recordó las palabras de nuestro Señor Jesús, se convenció de sus pecados de negación y mentira, y se arrepintió. Yo me imagino que hasta lloró por sus pecados, pero fue perdonado de sus pecados. Pedro mintió, pero la gracia de Dios hizo que se arrepintiera, hermanos, y fue liberado de la pesada ira de Dios. Amén, hermanos. Ahora pensemos en Ananías y Zafira, de quien habla el libro de Hechos en el capítulo 5. Esta pareja vendió un terreno e hizo parecer como si estuvieran dando el monto total de la iglesia. No tuvieron que dar el importe total, pero podrían haber dado la cantidad que quisieron, pero la dieron como si fuera la cantidad total. E hicieron el plan juntos. Ellos mintieron, hermanos. ¿Y a quién le mintieron? A Dios, al Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia en Hechos 5, 3, 4, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Híjole, cuando ellos fueron confrontados, ¿se arrepintieron y confesaron sus pecados, hermanos? No se arrepintieron. ¿Y cuál fue su consecuencia? Ambos murieron, y murieron en sus pecados, murieron como mentirosos. La consecuencia es que estarían siempre en la ira de Dios. Amados hermanos, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Si hemos mentido como Pedro, también podemos arrepentirnos como él lo hizo y obtener la misericordia y la gracia de Dios para nuestras vidas y así poder alcanzar la gloria de Dios. No seamos como Ananías o como Zafira. Arrepentámonos y buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos. Como último punto, hermanos, ya estamos terminando. Tenemos que buscar y tenemos una necesidad para dominar nuestra lengua. Y tengo varias preguntas, hermanos, para hacernos a nosotros mismos. ¿Cómo nos hemos sentido hasta aquí? Hasta ahorita. ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa por nuestro corazón? ¿Qué sentimos? ¿Sentimos que hemos mentido, hermanos? ¿Que hemos levantado alguna contienda alguna vez? ¿Sentimos que debemos arrepentirnos por alguna vez ser un testigo falso y señalar a alguien sin fundamento? ¿O por hablar atrás de alguna persona, ya sea hermano de la iglesia, amigo, familiar o compañero del trabajo? Hermanos, si sentimos la necesidad de santificar nuestra lengua, gracias a Dios. Gracias a Dios. Le decimos a Dios en esta mañana: Señor, mi lengua es un miembro pequeño, pero muy venenoso. Señor, mi lengua es tan rápida para pecar. Ayúdanos. Señor, te canto alabanzas y te oro, pero pronto vuelvo a pecar con mi lengua. Santiago conoce esa batalla, hermanos, en su propia carne, porque dice la Biblia en Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos, esto no debe de ser así. ¿Deseas que tu lengua sea domada, hermano? ¿Deseas controlar tu lengua? ¿Deseas usar tu lengua de manera santa? ¿O vives sin luchar contra los pecados de tu lengua? Porque la Biblia dice en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Hermano, deseamos y tenemos que desear vivir con el Señor, a servir al Señor con un corazón puro, con un corazón limpio. Hay ocasiones en las que desearíamos poder tener una lengua pura, hermanos, pero sin embargo sentimos la imposibilidad de domar nuestra lengua. Santiago escribió, ningún hombre puede domar la lengua, pero nunca dijo, nadie puede domar la lengua. Ningún hombre puede domarla, hermanos. Solo nuestro Salvador y Rey Todopoderoso puede domar nuestras lenguas. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de renovar los corazones malvados y domar la lengua de cada uno de nosotros. Por su gracia, los mentirosos pueden convertirse amantes de la verdad. Por su gracia, los pecadores son renovados y limpiados. Amén, hermanos. ¿Quién vivió en esta tierra durante 33 años y nunca pecó con su lengua? ¿Quién usó su lengua para alabar a Dios perfectamente todos los días que estuvo en la tierra? ¿Quién nunca mintió ni dijo una palabra pecaminosa sobre su prójimo? ¿Quién no necesitaba su lengua que fuera domada? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todas sus palabras fueron puras y santas. No hubo engaño en su boca, dice Isaías. Dice Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nuestro Señor Jesucristo fue acusado falsamente. Y leemos, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue a la cruz como representante de sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Nosotros mismos, hermanos. ¿Y somos perfectos? Claro que no, hermanos. ¿Somos justos? Claro que no, hermanos. Somos transgresores y a veces somos mentirosos. Somos aquellos que hemos sido convencidos de nuestros pecados. Somos aquellos que confesamos nuestros pecados y buscamos perdón, y también deseamos un corazón puro y una lengua domada por Él. Somos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y deseamos usar nuestra lengua para su gloria y para su honra, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el justo. Él nunca pecó contra ni uno de los mandamientos. Él dio su vida por los injustos, por aquellos que también transgredieron cada uno de los mandamientos. Primera de Pedro 3:8 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermanos, busquemos ser justos como Él. Busquemos ser limpiados por Él. ¿A dónde debemos ir para que nuestra lengua sea domada? A la fuente de la gracia. A la gracia de nuestro Señor, a la cruz de Cristo, la gracia que fluye a los pecadores a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, busquemos que nuestro corazón sea renovado por el poder del Espíritu Santo, y entonces nuestra lengua empezará a tener su propósito original. ¿Y cuál fue el propósito original de nuestra lengua? Alabar a Dios y amar al prójimo. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. ¿Cómo podemos aplicar este mandamiento en nuestra vida, hermanos? Este mandamiento se puede aplicar en nuestra vida diaria, en situaciones en las que podamos ser tentados de hablar mal de alguien, en juzgar y hablar mal de otros. Debemos buscar el bien y la verdad, hermanos, y esto implica siempre preguntarnos si lo que vamos a decir es verdadero, es edificante y es necesario. Si la respuesta a estas preguntas es no, entonces debemos de callar y abstenernos de hablar. Este mandamiento, hermanos, no solo se trata de hablar falsedades, sino de hablar la verdad con amor, hermanos. Si tenemos un problema con alguien, lo mejor es hablarlo directamente con esa persona, en lugar de difundir rumores y chismes.
De esta forma, hermanos, evitamos dañar nuestra relación con esta persona y mostramos el amor y el respeto que Dios espera de nosotros como cristianos. Amén, hermanos. Amén. El mandamiento de no dar falso testimonio es una llamada a la honestidad, a la verdad y a la edificación tanto de nosotros como de nuestra iglesia. Debemos evitar cualquier tipo de falsedad, hermanos, y buscar siempre la verdad en todas nuestras relaciones y conversaciones. Recordemos que las palabras tienen poder y podemos usarlas para traer vida o para traer muerte. Por lo tanto, desafiemos a aplicar este mandamiento, hermanos, en nuestra vida diaria y ser agentes de cambio para difundir la verdad y la gracia de Dios. En nuestra vida diaria es fácil caer en la trampa de hablar sin pensar, pero el mandamiento de no dar falso testimonio nos desafía a ser más conscientes de nuestras palabras. Tenemos que reflexionar lo que decimos, hermanos. Tenemos que reflexionar lo que hablamos, hermanos. Al final del día todos queremos ser recordados por nuestra honestidad y nuestra bondad, hermanos. Así es que la próxima vez que estemos a punto de decir algo, preguntémonos, ¿será verdad? ¿Es amable? ¿Es necesario? Y si no tenemos una respuesta, mejor permanezcamos en silencio. Y hagamos un esfuerzo, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, por construir, por levantar en vez de destruir, hermanos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos que nuestro Señor Jesucristo domine nuestra lengua, nuestro corazón y nuestro pensamiento. Necesitamos depender de Él, decía nuestro pastor. Nuestra esperanza está en Él para hacer cualquier cosa. Vamos a empezar un año, hermanos, un año nuevo por la gracia de Dios. Empecemos de la buena manera, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Seamos como nuestro Señor Jesucristo. Seamos como Él nos ha enseñado que seamos. Hablemos bien, amemos al prójimo. El amar al prójimo es cuidarlo en todo momento, cuidarlo en todo lugar y siempre hablar bien los unos de los otros, hermanos. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, pedirle a Dios perdón si hemos fallado, pedirle a Dios perdón si hemos atacado a un hermano, a un amigo, a un familiar, y que Él sea resguardándonos, que Él sea ayudándonos a ser personas diferentes, personas de verdad, y que amemos a nuestro prójimo con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Déjenme hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre mío, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, amado Dios, que tú sigas, Señor, redarguyendo nuestro corazón, Padre. Si te hemos fallado, Padre, perdónanos, Señor, porque si mentimos al hermano, también te mentimos a ti, mi Dios. Perdónanos si te hemos mentido, Señor. Perdónanos si hemos mentido a tu poder, a tu amor, Señor. Te damos la gloria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Bendícelos grandemente, Señor. Ayúdanos a dominar nuestra lengua, mi Dios. Ayúdanos a decir las palabras certeras, Señor, para tu gloria, Señor. Palabras que edifiquen, Señor, que nos edifiquen unos a otros, Señor. Palabras de aliento, Señor. Palabras de gloria. Palabras de honra para ti, Señor, para tu reino, amado Dios. Bendícenos en gran manera, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en cada uno de nosotros, Señor, porque queremos agradarte a ti, mi Dios. Queremos agradarte a ti con nuestros labios, con nuestra boca, Señor, con nuestra lengua, mi Dios. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos si no hemos hecho lo correcto con nuestros hermanos, pero aquí estamos una vez más, así como Pedro, Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, buscando tu gracia, Señor, buscando tu ayuda, mi Dios, y buscando tu amor incondicional. Te honramos y te glorificamos, Señor. Bendito seas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Bendito seas, Dios. Gracias, Jesús.